Buenas a todos, es 11 de julio y tenemos el agrado, el honor de encontrar con Irving Gatel, que no me acuerdo si es Gatel o Gatel, y no sé si es catalán tu apellido, porque si sería catalán sería Gatel. Y Francisco Gil White, hola a todos, ¿cómo les va? Bien, muchas gracias por la invitación otra vez, Gabriel. Muy bien. Mira, el apellido sí es originariamente catalán, pero los Gatel, o sea, la familia Esquenazí Gatel es la misma, o sea, venimos de Cataluña. Entonces, Gatel, Gatel, las dos formas son válidas. Muy bien, muy bien. Así, Vizca Barça y Vizca Cataluña. Vamos a lo Sí, siguiente. y Vizca-Hamburgo y Berlín también. Exactamente. Resulta que ahora en Israel se habla sobre la posibilidad de un acuerdo nuevo entre Hamas y el gobierno de Israel, que podríamos resumirlo de la siguiente manera. Primer paso, cese de fuego durante 6 semanas. Y en ese cese de fuego durante 6 semanas, Israel va a liberar una cantidad de presos de Hamas en cárceles israelíes. No sabemos exactamente el número, no se ha entrado todavía en esos detalles, pero imagínense que Hamas se comprometería a cambio a liberar a 33 israelíes secuestrados en manos de Hamas, especialmente personas mayores, enfermos, algunas mujeres quizás. Entonces tenemos, por un lado, ese primer paso. Vuelvo a repetir, liberación de 33 israelíes secuestrados, liberación de una cantidad, me imagino, enorme o grande quizás, si son uno cada 30, serán como 1000, y tengan en cuenta que lo que dice el Servicio de Inteligencia Interno de Israel es que las cárceles israelíes están repletas y por lo tanto han hecho cosas como, por ejemplo, liberar al médico responsable del hospital Shifa en Gaza, donde bajo su tierra ocurrieron cosas terribles y jamás lo utilizó el hospital como centro militar. Entonces, ese es el primer paso. Segundo paso es Israel se retiraría de los centros poblacionales grandes de la franja de Gaza y se ubicaría en la frontera y saldría hacia la frontera oriental, hacia el más cerca de Israel. Y a cambio de eso entraría además ayuda humanitaria a la franja de Gaza en cantidades mayores y jamás volvería a liberar a otra cantidad de secuestrados. En la etapa 1 y la etapa 2 se negociaría el resto del proyecto. Y la última etapa sería el plan de reconstrucción de la franja de Gaza. Dos cosas no se establecen según lo que acabo de decir ahora. No se establece que Israel se compromete a abandonar la lucha para derribar de alguna manera del poder a Hamas. Eso no se establece o no queda claro o se ha dicho claramente que no, todavía no sabemos ese detalle. Y lo segundo es que, según lo que acabo de explicar, parecería ser que parte del gobierno israelí estaría de acuerdo con la posibilidad que jamás se mantenga en el poder, porque se acuerda la reconstrucción. ¿Quién sería? Bueno, se habla de la posibilidad de que sea fuerzas estadounidenses que gobiernen la franja de Gaza, y se habla también de la posibilidad de que países árabes más moderados, como Emiratos Árabes, quizás Egipto, tomen control sobre la franja de Gaza administrativamente. Entonces, ha quedado claro, eso es lo que en este momento se está hablando. Los medios de comunicación en Israel presionan al gobierno y apoyan este tipo de concesión y aseguran que Israel se lo puede permitir, porque el ejército de Israel es muy fuerte y se lo puede permitir, que fue el mismo latiguillo que han dicho cuando Israel se retiró en el 2000 del sur del Líbano y decían Israel es muy fuerte a poder contener un ataque de Hezbollah, y lo mismo dijeron cuando Israel se retiró de la franja de Gaza y dijeron Israel es muy fuerte, y lo mismo dijeron cuando Israel cedió 1027 terroristas para liberar a Gilad Shalit, entre ellos Yehia Sinwar, el líder de Hamas, y dijeron, bueno, Israel es muy fuerte, puede aguantar un ataque. O sea que yo pongo en duda lo que me dicen los medios de comunicación tan ideológicos y tan parciales como los que tenemos lamentablemente en Israel de ambos bandos. O sea que los medios de comunicación impulsan y favorecen ese tipo de presión. Familias evidentemente están de acuerdo con ese tipo de acuerdo y piensan que sería inmediato, que debería ser inmediato, y acusan a Netanyahu de no querer un acuerdo para mantener la guerra lo más larga posible y mantenerse en el poder, mientras los que protestan de forma clara en contra de esto suelen venir las protestas de la derecha más derecha, o sea, o extrema derecha, como quieran llamarlo, dentro del gobierno de Israel. El ministro de Economía, Smotrich, líder de uno de los partidos nacionalistas religiosos, ha dicho que un tipo de acuerdo así sería muy negativo para Israel y él se opone, y lo mismo ha dicho el ministro Ben-Gvir. Entonces, dicho esta explicación breve sobre lo que se está negociando en la Franja de Gaza, ¿cuál es vuestra opinión? Francisco, ¿querés empezar? ¿Cuál es tu opinión con respecto a lo que acabo de explicar? Sí, primero tengo una pregunta. Cuando tú revisas las opiniones que se expresan en los medios israelíes, eh, ¿tú puedes identificar alguna publicación que esté a favor de los argumentos de la derecha que dicen que por ningún motivo se debe de llegar a un acuerdo con Hamas?
¿Alguien toma esa posición en los medios? Sí, sí, el Canal 14, por ejemplo, sí toma esa posición y hay militares y portavoces que dicen, miren, la única forma de amedrentar a Hamas es quitándole tierra. Tenés que hacerle doler territorialmente a Hamas. Y esa es la única forma de humillar en la cultura árabe islámica a alguien que Ok, derrotás. pero al margen de los argumentos, solamente un medio de información, Canal 14, está tomando esa posición. Radio Col Israel, Canal Tov, Arutz Tov también, pero son menores. El mainstream israelí, Canal 12, Canal 13 y buena parte del Canal 11 oficial, eh, muchos de ellos son obsesivamente anti-Netanyahu y Ok, adoptan una postura entonces estaríamos diciendo que inclusive el Canal 11, que es del gobierno, ¿te entendí? del Estado más que del gobierno. Bueno, el gobierno el Estado es controlado por el gobierno. Entonces, el Canal 11 es el Estado de Israel argumentando en contra del Estado de Israel. Eso es muy interesante. Eso debe de analizarse con cuidado. Pero me parece muy interesante que un solo medio, bueno, uno, el Canal 14, esté tomando una posición en contra del acuerdo y que el resto de toda la prensa israelí esté a favor, porque el acuerdo, la propuesta de este acuerdo, en mi opinión, es un ataque contra Israel. Entonces, sí, y además es muy obviamente un ataque contra Israel. Entonces, el hecho de que toda la prensa se manifieste a favor del acuerdo, lo que sugiere es que la prensa israelí ha sido tomada por sus enemigos. Y esa hipótesis no debe de ser descartada con ligereza, porque ese tipo de cosas se pueden hacer. Es decir, los enemigos del Estado de Israel tienen servicios de inteligencia que pueden gastar dinero para corromper los medios israelíes. Ese tipo de cosas se pueden hacer, son posibles. Y el hecho de que la posición de casi todos los medios israelíes sea unánimemente en contra de Israel, porque eso es lo que están haciendo, es, en mi opinión, nos sugiere que pudiera haber una operación de esa índole para tomar el control de los medios israelíes. Yo creo que debe de considerarse. Al margen de eso, quiero apoyar un poco la opinión que estoy defendiendo de que este acuerdo es un ataque contra Israel. Tú señalaste, Gabriel, que no completaste el argumento, pero estaba implícito en lo que dijiste, que el trauma del 7 de octubre de 2023 pues es una consecuencia de la negociación que se hizo para liberar a Gilad Shalit. Mucha gente en tu público quizá no recuerda ya esa negociación, pero Gilad Shalit fue es un soldado israelí que fue secuestrado, no recuerdo en qué año fue secuestrado, por 2006, 2006. 2006, gracias, por Hamas, y un solo soldado, y para liberarlo, el Estado de Israel acordó con Hamas soltar de las prisiones israelíes cerca de 1,000 terroristas. Y entre ellos, como tú señalaste, estaba Yahya Sinwar, que es el autor intelectual de toda la operación del 7 de octubre de 2023. Entonces, esa historia, ¿qué es lo que nos revela? Nos revela que el Estado de Israel fue cómplice del 7 de octubre de 2023, porque lo que hizo el Estado israelí en la negociación para liberar a Gilad Shalit fue demostrarle a Hamas que el secuestro de ciudadanos israelíes tiene un retorno gigantesco. Secuestraron a un solo soldado y obtuvieron la liberación de casi 1,000 terroristas palestinos. La lección para Hamas fue, tenemos que secuestrar más israelíes. Y eso cualquier persona que no está en un coma lo entiende. Por lo tanto, lo que debió haber hecho el Estado de Israel, yo cuando digo esto que estoy a punto de decir, todo el mundo hace aspavientos de horror, pero es lógicamente necesario. Lo que debió haber hecho el Estado israelí con el tema de Gilad Shalit era averiguar dónde estaba Gilad Shalit y luego tirar un misil encima de donde lo tenían detenido, porque eso le hubiera demostrado a Hamas que no hay ningún retorno a secuestrar israelíes. Y esa lección hubiera protegido a todos los israelíes y por encima de los israelíes a todos los judíos del mundo. Entonces, la decisión que tomó el Estado de Israel, de hecho, la debemos de comparar con lo que se critica mucho que hace Hamas. Hamas ha sido muy duramente criticado, con mucha justicia, en mi opinión, por su política de escudos humanos. ¿Por qué es criticable esta política? Porque el uso de escudos humanos es una práctica que utiliza a los civiles para proteger a los soldados, lo cual éticamente está de cabeza. Lo que es éticamente razonable es que los soldados protejan a los civiles, no al revés. Cuando el gobierno de Israel libera terroristas profesionales cuya vocación es asesinar civiles israelíes para liberar a un soldado israelí, está siguiendo una práctica de escudos humanos.
Está protegiendo la vida de un soldado con las vidas de los civiles israelíes que van a ser asesinados por los terroristas que liberaron. Entonces, es una práctica éticamente inadmisible, indefendible, la que ha seguido el Estado de Israel, y debo apuntar que la negociación para liberar a Gilad Shalit es una de muchas negociaciones que ha tenido el Estado de Israel con la misma estructura, todas las cuales le han enseñado a los terroristas antisemitas que el secuestro de civiles judíos y en particular israelíes tiene un gran retorno. Y estoy totalmente en contra de estas negociaciones. Creo que concluirlas sería una nueva traición de los gobernantes israelíes contra su pueblo, debemos de incluir entre los traidores a los líderes de los medios israelíes. Una aclaración importante con respecto al proceso. En el año 1985, el ejército de Israel negoció con la organización de Ahmad Jibril la primera intercambio de soldados israelíes a cambio de terroristas. La política israelí hasta 1985 era que con los terroristas no se negocia y se liberan a personas como se hizo en Entebbe. Y esa política de intercambio avanzó muchísimo y tuvimos problemas en el camino, como por ejemplo el caso del copiloto Ron Arad, que terminó en manos de Amal y después de Hamas, de Hezbollah, y terminó perdiendo la vida, o el caso de Nachshon Waxman, que fue secuestrado por Hamas, Israel lo intentó liberar y murió él y también el oficial que lo fue a rescatar. Lo que sucedió fue que en los años la política de intercambio de Israel fue avanzando cada vez peor, hasta el punto máximo de estos 1027 a cambio del soldado Gilad Shalit. Evidentemente, en ese intercambio también la prensa estaba totalmente a favor desde hace años de acceder a las concesiones contra el Hamas. Quiero puntualizar algo para nuestra audiencia, y es que tras el intercambio con Gilad Shalit, el juez de la Suprema Corte de Justicia, Meir Shamgar, levantó una comisión y decidió el juez Meir Shamgar con la comisión que éticamente lo que debía hacer Israel a partir de ahora es un civil secuestrado a cambio de un civil, uno a uno. Uno vivo, de un terrorista. Claro, un civil a cambio de un terrorista. No, uno vivo a cambio de uno vivo. Civil, vivos por vivos, en la misma cantidad, muertos por muertos. O sea, si asesinan israelíes, se puede devolver solamente cuerpos. Y le aconsejaba el primer ministro de Israel no reunirse con las familias de los afectados para intentar evitar la presión justamente de estas familias. Esto fue lo que pidió Meir Shamgar y se desarrolló toda una teoría relacionada a lo que debería suceder, que de hecho y de facto tras el 7 de octubre no ocurrió porque en Israel es imposible hacer lo que estaba proponiendo Meir Shamgar. Nomás una aclaración, que desde el punto de vista teórico, Israel dice que debería hacer algo que la práctica no puede hacer o no hace, y por eso estamos hablando de este tema, cuando Meir Shamgar hace poco le indicó al gobierno que era lo que se esperaba correctamente que haga, y vuelvo a repetir la medida, era vivos por vivos en las mismas cantidades, muertos por muertos en las mismas cantidades. Eso es la base de la negociación. Irving, querido, ¿cuál es tu opinión con respecto a lo que estamos hablando? Mira, hay que entender una cosa. No es un problema exclusivo de Israel, es un problema de toda la cultura occidental. La academia y la prensa y los medios intelectuales han sido cooptados por la izquierda desde hace mucho. O sea, básicamente es un fenómeno que se da desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ya venía de antes, pero la versión moderna es la de la posguerra. Porque la izquierda es la que ha sabido crearse esta imagen de intelectualidad, que, pues sí, estamos hablando de que todavía en los años 60, 70, tal vez 80, la izquierda tendía a ser de gente muy leída, ¿no? Pero desde el colapso del marxismo a finales de los 80, inicios de los 90 y la invasión de la filosofía posmoderna en todos los ambientes de izquierda, pues obviamente estamos hablando de la izquierda en estado simple y sencillamente de putrefacción literal. O sea, la izquierda es cada vez más inculta, más fanática, más dogmática y más irracional. Ese es un problema que tiene ahorita la izquierda en general. Y eso es lo que predomina tanto en la izquierda israelí como en la izquierda mundial. Por eso, en realidad no tiene nada de raro que la gran mayoría de los medios de comunicación o de la opinión pública se desenvuelva en este sentido. ¿Por qué? Porque se ha establecido toda una tradición a nivel mundial, que es que a la derecha se le juzga por los resultados, a la izquierda se le juzga por las intenciones. Entonces, por eso una gran cantidad de gente ve con buenos ojos que se negocie con Hamas o que se haga un arreglo con Hamas, pues porque eso se juzgan las intenciones. Aunque se sabe, no se necesitan dos dedos de frente para entender que los resultados van a ser desastrosos. Y esto no es noticia de hoy. O sea, ya la propia ética talmúdica establece que, porque recuerden que en la antigüedad era muy marcada esta cuestión de secuestrar judíos para cobrar rescate, porque se sabía que los judíos siempre hacían el trabajo, el esfuerzo por liberar a sus correligionarios. Pero la ética talmúdica establece que no se debe pagar cantidades irracionales por una persona secuestrada. ¿Por qué? Porque eso incentiva al secuestrador a seguir secuestrando judíos.
Entonces esto es algo que ya se sabía desde la antigüedad. Ahí coincido completamente con Francisco, o sea, estamos hablando de una estrategia llevada de una manera terrible, fatal, y que en términos prácticos sí implica una traición a la sociedad israelí, y que en términos teóricos no tiene pies ni cabeza. Ahora, de todas maneras, en el otro lado del asunto, hay algo que me llama la atención, y es que, vamos, no es el primer intento de negociación con Hamas, alrededor de 20. Todos han fracasado, y todos han fracasado justamente por culpa de Hamas. Entonces, hasta cierto punto, el gobierno israelí, y me refiero a la parte del gobierno, o sea, la línea dura, la que insiste en llevar adelante la guerra, probablemente solamente tenga que esperar a que Hamas vuelva a cometer errores. ¿Y cuáles son los errores típicos de Hamas? Cuando llega y pide, exige cosas que son absolutamente irracionales, que incluso un gobierno que ha estado más a favor de Hamas que de Israel, como lo es el estadounidense, lo tiene que admitir. Entonces, ahí es en donde zozobran siempre las negociaciones entre Israel y Hamas. Y bueno, el nivel de destrucción que está sufriendo ahorita ya el grupo terrorista en términos operativos, digo, si bien ya se sabe que terminar de eliminar sus células activas o durmientes o como estén, va a tomarse bastante tiempo, la estructura operativa está severamente dañada, o sea, Hamas está a punto de desaparecer en este nivel de una infraestructura con la que puedes lanzar bombardeos de miles de misiles o de cientos de misiles. Ahorita ya ha quedado reducido apenas unas pocas decenas muy esporádicamente. Mientras esta negociación se siga extendiendo 2 o 3 semanas, Israel tiene la posibilidad de terminar de aplastar lo importante de Hamas. Se ha notado la intensificación de los ataques en estos últimos días. Ya por otra parte, el hecho de que Hamas haya aceptado que el gobierno de la Franja de Gaza en un futuro puede estar a cargo de un combinado ahí entre los Estados Unidos y países como los Emiratos Árabes, implica que ya los doblaron. O sea, No está, no lo aceptaron, ¿eh? no lo Es la aceptaron al final, propuesta ¿no? sobre la mesa, es lo que alternativamente se piensa, porque los objetivos de Israel, lo que dice Israel que debe ocurrir, es que jamás no puede permanecer en el poder, jamás no puede tener la capacidad bélica para poder rearmarse. Entonces, para poder Mira, evitar esto, pero entonces, mira, velo de esta manera. Si Hamas no lo aceptó al final de cuentas, ahí está ya sembrada la línea para que esta negociación fracase, igual que las anteriores. Mi muy personal opinión es que esta negociación no se va a lograr. Está siguiendo exactamente la misma ruta de todas las negociaciones que han fracasado. Y aquí hay una regla, no sé cómo quieran que se las diga, ¿no? Se las voy a decir desde la perspectiva comunista, ¿no? Hay una vieja regla comunista que dice que si quieres obtener resultados diferentes, hagas las mismas tonterías una y otra vez. Y bueno, pues obviamente esto nunca ha funcionado, ¿no? Entonces, están siguiendo la misma ruta de las negociaciones fallidas. Mi muy personal sospecha es que esto también, al final de cuentas, va a fallar, no se va a lograr, el arreglo no se va a dar e Israel va a continuar con su guerra. pasamos a otro tema, un tema problemático, un tema pesado para lo que está ocurriendo en supuestamente la cuna de la cultura occidental y en Europa. Lo que vemos, supuestamente, vuelvo a decir. Eh, Perdón, pero Gabriel, ¿puedo hacer una pregunta? por Nada más favor. para cerrar el tema anterior, porque me interesa mucho. El argumento de Irving es que los medios han sido tomados por la izquierda. A mí no me gustan este tipo de afirmaciones porque la izquierda no se refiere a nada en particular. La izquierda es una abstracción. Yo presenté una hipótesis muy distinta en la que hay un actor claro. Los servicios de inteligencia de los enemigos de Israel pueden gastar dinero para operaciones clandestinas que corrompen los medios en Israel y los voltean en contra de los israelíes. No es la izquierda, aunque se puede vestir de izquierda. Es decir, una operación clandestina para corromper los medios israelíes puede, por supuesto, vestirse de ideología izquierdista, y eso es obviamente lo que harían, para que no parezcas un simple ataque. Y entonces la pregunta que a mí me parece muy interesante hacerte a ti, Gabriel, que estás allá y que sigues los medios israelíes, es los medios en Israel que se visten de derecha, en mi opinión, están tomando la misma posición, porque yo te pedí ejemplos de medios que se opusieran a este acuerdo y mencionaste solamente uno. Eso quiere decir que los que tienen un poco una identidad de derecha, como el Jerusalem Post, como, ¿cuál es el otro? The Times of Israel, y algunas de estas publicaciones, también están tomando esta posición que Irving calificó de izquierda, ¿es cierto? Es problemático por lo siguiente, pues si me planteas a mí, si yo estoy de acuerdo con la primera etapa del acuerdo que les presenté al principio, yo te voy a decir que probablemente esté de acuerdo. No, pero yo Probablemente esté pregunté de acuerdo. sobre los No, medios pero que yo se te identifican. te voy a relacionar con eso, porque los medios van a decirte algo parecido a lo que te voy a decir ahora. El pueblo de Israel es un pueblo que ama, algunos van a decir excesivamente la vida.
y que la responsabilidad hacia nuestros pares es tan grande que si hay que hacer unos sacrificios para que regresen a sus casas 33 personas y que sus padres puedan dormir en paz, y eso nos va a obligar a 66 días de perdón, una cantidad de semanas de cese de fuego, no estoy en desacuerdo. No, Además, pero la ese no es podemos... el sacrificio, Gabriel. Ese no es el hay que ser honestos. Espera, El un sacrificio no segundito, es ese. El un segundito, sacrificio son todas las vidas de civiles que los un terroristas segundito, liberados van a tomar. un segundito. O sea que la primera etapa, yo estoy de acuerdo, ¿vale? Y además podemos utilizar el tiempo para prepararnos mejor para el Líbano. Bien, el tema es el siguiente. El tema es cuando tú te enamoras del silencio. Entonces, si esa pausa va a ser utilizada para lo que acabo de decir, es una cosa. Lo que es inaceptable hoy frente al Hamas es no retornar en la primera oportunidad a machacarlos. Pero sabemos qué pasaría. Es que Israel ahora tiene que actuar con las reglas del Medio Oriente y es todo lo que no se establece, incluso lo que se establece, Israel tiene que a Hamas, si es necesario, mentirle. O sea, si es necesario liberar a los presos, ponerles un chip y después bombardearlos. Lo que quiero decir con esto es, sí, ceder, pero volver a pegar fuerte. Lo que pasa es que el israelí promedio se enamora del silencio y piensa que un acuerdo escrito con un grupo terrorista es un acuerdo respetable, cuando el grupo terrorista simplemente lo considera una pausa táctica digna de ser violada. Ese Claro. idioma que habla el grupo terrorista, entonces vas a hablar con alguien de Jerusalem Post, vas a hablar con alguien y le vas a decir, perdón, si es para liberar a los 33, a los 50, a los 60 de nuestros hermanos, vale la pena el sacrificio, porque igual tenemos otros frentes para tratar. Bueno, pero entonces, independientemente de los argumentos que emplea cada medio, el hecho es que inclusive los medios que se presentan al público como medios de derecha están a favor del acuerdo, lo cual es una posición, como la calificaría Irving, de izquierda, lo cual quiere decir que eso habla de un, en mi opinión, de un verdadero ataque clandestino contra los medios israelíes. No, pero a ver, creo que Gabriel no dijo eso. O sea, creo que Gabriel dejó muy en claro que los medios de derecha en este caso están navegando en un territorio ambiguo y que la parte en la que están de acuerdo con lo que implica el principio del arreglo es una parte profundamente emocional, profundamente sentimental. Ahora, también en ese sentido habría que analizar lo que ha sido la relación de la izquierda y la derecha a nivel ideológico en Israel, porque las definiciones de izquierda y derecha convencionales que se usan en todo el mundo nunca aplicaron en Israel. Muy Israel cierto. siempre fue un país, el pueblo judío más bien en general, sospecho a veces, que siempre hemos sido gente que nuestras ideas de repente tienden mucho hacia la izquierda y nuestras acciones mucho hacia la derecha. O sea, somos de ese poco tipo de gente que entiende que hay que trabajar como derechista y vivir, o sea, gastar como izquierdista. Entonces, al revés de como lo quiere hacer la izquierda mundial, ¿no? Que quieren pensar como izquierdistas, pero vivir y ganar como derechistas. Entonces, creo más bien que la puntualización de Gabriel iba en ese sentido. Ya Gabriel me dirá si me equivoco. No, tengan en cuenta, nosotros, yo me considero un judío tradicional. Significa un judío tradicional considera que solamente se puede entregar la vida en tres circunstancias. La primera, si te obligan a creer en otros dioses. La segunda, si te obligan a tener relaciones sexuales con tus hijos. La tercera, si te obligan a asesinar a otra persona. Tu vida no vale más que la de otra persona. Eso es lo que piensa un judío tradicional. Por lo tanto, ceder una cantidad de semanas para poder recuperar la vida de hermanos, que conoces sus rostros, y que el día de mañana quizás un familiar tuyo puede estar en la misma situación, ese pensamiento sí creo que es muy judío y por lo tanto, por más que movimientos conservadores o diarios o medios de comunicación conservadores pongan en duda el acuerdo y la validez, al fin y al cabo elevan la vida como también un valor muy judío. Y por lo tanto, Por por eso eso, mismo, pero es que la pregunta que entonces yo le haría a los judíos es la siguiente. El costo que se pagó para liberar a Gilad Shalit, como tú mismo apuntaste, es 1.200 más o menos asesinados, de hecho torturados a muerte muchos, y como 250 rehenes. Ese es el costo que se pagó por la vida de Gilad Shalit. Y ahora, y es obvio que eso no vale la pena. Entonces, ahora el mismo argumento se está utilizando para que se vuelva a hacer una negociación y la pregunta es, ¿cuántas vidas judías va a costar ahora? lo que pasa Porque es que ese es el costo que se paga. Se pagaron 1.200 vidas judías más 250 secuestrados para una vida, porque la consecuencia de liberar a Yehia Sinwar fue el 7 de octubre de 2023. Lo que pasa es que no es, Francisco, una relación directa entre una cosa y la otra. Fue fundamental esa liberación, pero hubo otros factores. Por ejemplo, y que también acá tienen mucho que ver los medios de comunicación. Por ejemplo, el hecho de no condenar
a soldados israelíes que decían que por la reforma judicial ellos iban a negarse a servir al ejército. Eso lo escuchó Hamas también. Y esa irresponsabilidad, tanto de los medios de comunicación para condenarlo, como de políticos para condenarlos, como de ellos mismos para decir una barbaridad. No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que la negociación para liberar a Gilad Shalit haya sido la única traición de los israelíes. Obviamente han habido otras traiciones, estoy de acuerdo contigo, pero esa es una y hay que considerarla como tal. Ahora vemos el argumento, tú también lo mencionaste, de que le dicen a los israelíes que hay demasiados terroristas en las prisiones que ya no caben. Y ese se vuelve un argumento para liberarlos. Por favor. La otra manera de solucionar ese problema es construir más prisiones. Ya lo demostró Bukele con los terroristas en El Salvador. Pero la Suprema Corte de Justicia prohíbe al gobierno que haga X cantidad de cosas, o sea que en ese sentido también tenemos un problema con el sistema judicial en Israel, que no es un tema menor, ¿está bien? Pero si les parece bien, quiero saltar para ganar un poco de tiempo y que nuestro público disfrute de un tema más, y es el siguiente. Ustedes saben que hay partidos de derecha o muy derecha o extrema derecha, como lo quieran llamar, que tienen un estereotipo, tienen una imagen. Pero parte de esos partidos, o buena parte de esos partidos, hoy en día consideran a Israel un gran defensor de la cultura occidental. Partidos, por ejemplo, en España, como Vox, hoy se posiciona como un partido que considera a Israel un aliado natural. Y no solamente Vox, en otros países también. Pero ustedes saben, la imagen que tienen estos partidos son determinadas, pero son partidos que, debido a la inmigración descontrolada en algunos casos, y de la pérdida de valores que los europeos, parte de ellos, no quiere, han ganado mucha fuerza. A tal punto que en algunos países pueden o podrían haberse tomado el poder. La posibilidad de que Marine Le Pen hubiese ganado las elecciones últimas no era algo tan descabellado, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, en algunos países como en Francia, que aunque todavía no sabemos qué va a ocurrir, porque no es claro que van a poder formar gobierno, y menos claro que van a poder gobernar. Por otro lado, no puede haber elecciones hasta dentro de un año. No puede haber más elecciones de más de un año, o sea que tampoco está claro que puedan gobernar en Francia. Pero, por ejemplo, la asunción en el poder del Partido Laborista en Inglaterra, que vuelva a los parámetros anteriores del Partido Laborista. Todo esto transforma en que, al fin y al cabo, para el Medio Oriente, partidos de izquierda adoptan posturas muy contrarias a Israel y muy contrarias también a muchos países del Medio Oriente que entienden que ese tipo de posturas favorecen a Hamas, al radicalismo islámico, a Irán y demás. Por otro lado, la relación con la derecha, que tiene un prestigio, en el caso de la extrema derecha, muy nefasto. Y yo personalmente, Gabriel, considero que yo me sentaría a hablar con cualquier partido considerado de extrema derecha si cumple dos condiciones. La primera, si reconoce su pasado antisemita. Segunda, si echa de sus filas a los antisemitas que son activistas de esos partidos. Si se cumplen esas dos condiciones, yo estoy dispuesto a hablar con cualquier partido, porque no es que nos sobran amigos. Entonces la pregunta que le hago a ambos, y quiero empezar con Irving, es ¿cómo has visto las últimas elecciones, tanto en Francia, en Inglaterra, y ese cambio ideológico constante que está viviendo Europa entre las posibilidades de gobiernos de extrema derecha o de derecha profunda y gobiernos que regresan al poder desde la izquierda, y la posibilidad de que un gobernante como Mélenchon asuma el poder en Francia? Mira, lo de Europa es un fenómeno simplemente, ¿cómo te diré? O sea, tenemos que volver otra vez a esta decadencia intelectual y ética de la izquierda. Por eso decía hace rato que no es un fenómeno exclusivamente de Israel, es un fenómeno europeo. Obviamente, aquí el problema de fondo, digamos, la base es que nosotros como judíos tenemos que lidiar con el antisemitismo tanto de derecha como de izquierda. Pero tenemos una ventaja, vamos a llamarle ventaja, en este particular, en esta vuelta de tuerca que estamos viviendo en el siglo XXI. Por lo menos la derecha o la extrema derecha tienen una ventaja que los de izquierda nunca tuvieron, y es el pragmatismo. O sea, al final de cuentas, todo lo que hace la derecha siempre lo hace, sí, con sus caras culturales ahí arrastrando, con sus atavismos que muchas veces no les sirven, pero tratando de reaccionar a las cosas que están sucediendo en la realidad. La izquierda, por definición, es más abstracta, más sofisticada, más ideológica, más ilusa. Si ya lo vamos a ver de una manera más realista. La izquierda tiene una capacidad todavía mayor para perderse en sus divagaciones. Y bueno, al final de cuentas, el problema es que estamos hablando de un contraste entre hacendados y filósofos. Y los hacendados pues tienen que hacer que su hacienda produzca. O sea, no pueden estar jugando a que la teoría dice una cosa y si la realidad me dice otra, tengo que someter la realidad a la teoría. Un hacendado, o sea, una persona que vive del producto de la tierra, que es de donde viene la aristocracia que le da forma a la derecha histórica, necesita tener resultados. El filósofo se puede quedar 200 años papando moscas con la misma tontería sin cambiarla, y ahí tenemos, por ejemplos, el marxismo. Entonces, aquí la ventaja es que la derecha
está terminando de darse cuenta o empezando a darse cuenta o a medio proceso de darse cuenta, pero se está dando cuenta. El problema concreto ahorita en Europa es el Islam. Y eso la está obligando a tomar posturas que en un momento dado le han acercado a Israel. Entonces, este punto que tú mencionaste es fundamental. El hecho de que mucha gente dentro de estos partidos de derecha empiezan a descubrir que Israel es el gran defensor en Medio Oriente de los valores de la cultura occidental, sobre todo después de 30, 40 años de vapuleo de la filosofía posmoderna, de decirnos que la civilización occidental ha sido lo peor, ha sido colonialista, ha sido imperialista, ha sido violenta, etcétera, y que es de donde se nutre todo este discurso antioccidental tan típico de los queers, de los woke, de los filósofos posmodernos, y que en ese punto coinciden con el Islam, aunque va por una ruta completamente diferente. Pero bueno, es lo que está provocando un panorama nuevo y distinto en Europa. Mira, de la elección en Francia, vale la pena destacar que en realidad el partido más votado fue el de Marine Le Pen y que ella viene creciendo sistemáticamente en las preferencias electorales. O sea, no Irving, ha llegado a... El número de personas es el más votado, pero por el sistema parlamentario ahí de distribución de votos no recibe más escaños. Exactamente, o sea, lo que está ganando, la izquierda está ganando en Francia, no porque la gente lo quiera, sino porque el sistema está diseñado para que siga ganando la izquierda. Y es evidentemente un sistema que fue diseñado con ideas de izquierda. Porque eso es algo muy de izquierda, ¿no? O sea, una vez que tomamos el poder, bajo ninguna circunstancia debemos perderlo, ni siquiera porque el pueblo nos lo quiera quitar, ¿no? O sea, pueblo tonto, lo debemos conservar a costa de todo. Entonces, eso es lo que estamos viendo en Francia, pero eso es una bomba de tiempo, ¿eh? O sea, porque la gente no te aguanta eso otros 10 años. Ya se está dando en lugares de Francia, que se empiezan a dar estas situaciones de vandalismo y sale la gente y se surte bien tundido al inmigrante, al musulmán, porque ya no están tolerando esa situación. Si de todas maneras el gobierno se va a poner a favor de ellos, bueno, que se ponga a favor de ellos, pero primero le rompemos todos los huesos. Entonces, esta es una situación que obviamente va a explotar tarde o temprano. Francia e Inglaterra están haciendo todo lo posible para reventar socialmente desde adentro tarde o temprano. No me preocupa tanto el riesgo de islamización, todavía los musulmanes son minoría. Estaba viendo una gráfica que decía que se espera que para mediados de siglo el Islam en ambos países ande por ahí del 15-17%. Son minoría. El riesgo ahorita es que vuelva a explotar ese nacionalismo. O sea, cuando tenemos este tipo de problemas, la reacción natural es el nacionalismo, es el marcar la diferencia. Nosotros somos los verdaderos franceses, ustedes no. Aquí no va, ni siquiera va a costar trabajo. Hace un siglo, cuando el problema era con nosotros los judíos, el judío te decía, yo soy francés. Mi familia vive aquí en este país hace 8 siglos. Hablamos francés, comemos en francés, cenamos en francés. O sea, todos lo hacemos, somos franceses. No, no, ustedes no son franceses y ya, punto. Lo mismo en Alemania. Pero ahorita tienes combos que te dicen, no, yo no soy francés, yo soy musulmán, o yo no soy alemán, yo soy musulmán. Se le están poniendo todavía más fácil para que cuando venga esa explosión nacionalista. Este tipo de explosiones nunca son buenas. O sea, de repente a mucha gente le puede sonar atractivo porque dicen, por fin van a poner en su lugar a esos musulmanes. No. O sea, bueno, sí, va a haber un problema y creo que en una situación como esa serían las comunidades islámicas las que peor lo van a pasar. Pero el desbordamiento de ese tipo de sentimientos nunca es bueno, o sea, siempre termina en catástrofes humanitarias. ¿Qué tan bueno puede ser para los judíos o no? Honestamente, mi recomendación para los judíos, en este caso de Inglaterra y de Francia, es mejor váyanse a Israel, allá van a estar más seguros. O sea, es un panorama en el que no se puede confiar. Sí entiendo, sí percibo que cada vez más gente dentro del espectro al que le llaman derecha, ahorita también está ya muy difícil entender qué es la ultraderecha, ¿no? Porque la izquierda a todos le llaman, a mí me llaman ultraderecha, ¿no? Cuando yo mismo me identifico más bien como liberal y por lo tanto estoy en contra de la derecha, pero bueno, en todo este espectro de lo que es la ultraderecha, sí hay cada vez más personas o más grupos o más partidos empezando a entender el punto de Israel, empezando a entender a Israel, porque están empezando a vivir en carne propia, pues lo que Israel ya tiene siglos en estricto, pero sobre todo desde la fundación del Estado de Israel, empezando a vivir el acoso que Israel ha tenido desde su fundación. Entonces, esto nos está introduciendo a una etapa muy similar a la de hace 100 años, en donde de toda esta ambigüedad en la experiencia política, de la praxis política, se fortalecen los radicalismos, se fortalecen los fascismos, pero ojo, el fascismo ahorita es el de izquierda, no es el de derecha. El fascismo se sustenta antes que nada en dos cosas. Uno, la superioridad moral. Dos, la convicción de que la causa es justa porque queremos una reivindicación de las injusticias que nos cometieron
en el pasado, remoto o lejano, no importa. Pero esa es la base del fascismo. O sea, yo soy superiormente moral, soy superior moralmente hablando a ti, y por lo tanto, yo tengo derecho a decirte cómo debes vivir, cómo debes pensar, cómo te debes vestir, etcétera, ¿no? Y si me dejas el poder, ya te jodiste. Segunda, yo lo único que quiero es que se me haga justicia, porque soy parte de un grupo, llámesele nación, llámesele minoría étnica, llámesele combo LGBT, lo que quieras. Soy parte de un grupo que históricamente ha sido pisoteado, ha sido invisibilizado, y lo único que quiero es que se me haga justicia. Ese era el discurso de Hitler, ese era el discurso de Mussolini, ese era el discurso de Franco. O sea, ese es el fascismo, esa es la esencia del fascismo, y ahorita la tenemos en la izquierda. O sea, cosa curiosa, ahorita la derecha por verse abrumada y aplastada en muchos sentidos, lo vimos en Francia por esa cuestión de que no puede ganar el partido que tiene más apoyo en el electorado porque el sistema no se lo permite, y ahora la izquierda francesa, si lograran unirse, también ahí tengo mis dudas de que logren empatarse Mélenchon y Macron, pero si lograran unirse tendrían una sobrerepresentación aberrante en el Parlamento que los votos en realidad no les daban. Pero bueno, curiosamente ahora es la izquierda, perdón, la derecha la que tiene que luchar contra eso, ¿no? Bueno, bienvenidos al club, a ver si empiezan a entender un poquito más de cómo está el asunto. Evidentemente, la izquierda no entendió las lecciones del siglo XIX y por eso se encuentra atorada en esta cuestión. Entonces, en general, los resultados que se dan en Inglaterra y en Francia no me parecen todavía que signifiquen la islamización definitiva de esos países. Me parece que significan más combustible, más gasolina, más trinitotolueno para una bomba que no tarda mucho en explotar y que mientras Francia e Inglaterra lo sigan manejando así, va a explotar peor. O sea, ahorita digamos, los países que lo están manejando mejor no están haciendo todo necesariamente bien, pero por lo menos han empezado a virar el rumbo, y eso amortigua las cosas, un poco en Italia, mucho más en Holanda. Y bueno, tenemos otros países que están tomando medidas desde antes, que van empezando a controlar las cosas, como Suiza, ¿no? Pero entonces la tendencia parece ser que los países grandes quieren complicarse la vida, los países pequeños son los que están empezando a entender mejores alternativas que simple y sencillamente seguir apoyando esta política multiculturalista que está, o sea que potencialmente sí puede destruir Europa, que no va a llegar a su culminación porque la propia gente europea va a terminar por rebelarse contra eso, pero se va a rebelar por la mala, que esa es la pésima noticia, ¿no? Así es como lo veo general. Don Francisco, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo disputaría la caracterización que hace Irving sobre la izquierda y la derecha en un punto. A mí me parece que la derecha no tradicionalmente se defiende como teniendo superioridad moral, no la extrema derecha. La extrema derecha que yo ubico justamente con Mussolini, con los nazis alemanes, etcétera, ellos lo que defendían era el principio del más fuerte, que es la abolición de la ética. Y lo defendían orgullosamente. Los que tradicionalmente se postulan como moralmente superiores, los abogados del pobre, los que nos invitan a la compasión supuestamente, etcétera, esos son los izquierdistas. Entonces yo disputaría esa parte de su caracterización. Ahora, es cierto que la nueva derecha en Europa sí está ahora defendiendo argumentos de superioridad moral. Y es interesante cómo lo están haciendo, porque a mí me gusta mucho un comentarista estadounidense que se llama Bret Weinstein. Y Bret Weinstein en varias ocasiones ha dicho algo que a mí me parece profundamente inteligente. Él dice, yo quiero vivir en un estado en donde yo pueda ser conservador. ¿Qué quiere decir eso? Él viene de la izquierda, pero él dice, yo quiero vivir en un estado en donde yo pueda ser conservador, porque eso quiere decir que el Estado ya resolvió los problemas que la izquierda quería resolver. Y entonces, en ese estado, lo quiero conservar. En ese momento yo me vuelvo conservador, porque lo que define a un conservador es que no quiere que las cosas cambien. Entonces, si las cosas ya se resolvieron, pues obviamente no quieres que la estructura del Estado cambie. ¿Qué es lo que están diciendo los conservadores o los derechistas en Europa hoy? Están diciendo que quieren conservar Occidente como está. Es decir, ellos están diciendo, el Occidente moderno ya resolvió muchísimos problemas que teníamos. Ya tenemos voto para todo el mundo, ya tenemos derechos para las mujeres, ya tenemos parlamentos, ya tenemos cartas de derechos, etcétera. Libertad de expresión. La derecha es hoy el movimiento político que está defendiendo la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. Los que lo están atacando están en la izquierda. Entonces, ha sucedido un poco lo que dice Bret Weinstein. Occidente, con sus democracias modernas, logró resolver muchos problemas
Y eso es lo que los conservadores de hoy están queriendo proteger. Y entonces eso esta reflexión se articula con lo que estaban diciendo ustedes, que ahora los que encuentran afinidad con el Estado de Israel, pues son los que están en la derecha, porque justamente ellos están queriendo preservar, conservar la democracia occidental, las libertades occidentales, fincadas sobre una tradición judio-cristiana. Y entonces, por lo tanto, el peligro que ven es el Islam, que quiere destruir todo eso, y se encuentra una alianza natural con Israel que la estamos viendo por lo menos expresada en público, ¿no? Independientemente de qué tan sincero sea eso, por lo menos se ha vuelto un cálculo político que beneficia a Israel y que beneficia a los judíos. Ahora, ¿cómo calificar la naturaleza de estas derechas europeas que ahora están ganando más que antes en las elecciones? Yo creo, como observaba Irving, aquí estoy totalmente de acuerdo con él, que es una injusticia referirse a estos movimientos como extrema derecha. La extrema derecha son los nazis alemanes. La extrema derecha es Mussolini. La extrema derecha es el argumento nativista utilizado para destruir a otras poblaciones y despojarlas de sus derechos, etcétera, etcétera. Esa es la extrema derecha. Pero se ha vuelto común ahora para desprestigiar a todos los que están en el bando conservador desde la izquierda, llamarlos extrema derecha. Eso es injusto. Pero es todavía más injusto cuando ni siquiera cumplen sus promesas derechistas de campaña. Entonces, vemos, por ejemplo, a la Meloni en Italia, que ha sido acusada de ser extremo derecha porque su movimiento antes expresaba admiración por Mussolini y algunas otras cosas, pero hoy en día la postura que ellos toman es pro-israelí, para empezar. Se han públicamente distanciado de su anterior admiración por Mussolini. Lo que a mí me parece más importante, sin embargo, es en términos de sus propias promesas, porque la razón de que tantos italianos votaran por Meloni, principalmente, fue que Meloni prometió resolver el problema de la inmigración, que eso es lo que está destruyendo Europa. Y Meloni no ha movido un dedo para componer el problema de la inmigración. La inmigración sigue igual o peor que antes de que fuera elegida Meloni. Entonces, ¿derechistas en qué? O sea, ¿cuál sería la característica por la cual los identificamos como genuinos derechistas? Cierto que ellos se presentan como derechistas y a los medios les gusta calificarlos de extremo derechistas, pero sus políticas, ahora que están gobernando en Italia, cuesta mucho trabajo distinguirlas de los izquierdistas. Tengo más esperanzas para los derechistas franceses, si alguna vez logran tener la fuerza suficiente para producir políticas de Estado. Ahí tengo más esperanzas de que sí hagan algo para resolver el problema de la inmigración yihadista a Francia. También tengo esperanzas para Farage en Gran Bretaña, si alguna vez logra conseguir el poder. Pero fuera de Geert Wilders en Holanda, no veo a nadie de la derecha europea realmente comprometido con poner en marcha políticas que los distingan de la izquierda. Lo que veo es mucho discurso, pero a la hora de la hora no veo realmente que exista una genuina derecha en Europa fuera de Geert Wilders, que por supuesto no es extrema derecha. Geert Wilders es un liberal. Yo he leído sus textos, es un tipo con una ética, por lo menos en cómo se expresa, impecable. Es un defensor de las libertades tradicionales judeocristianas que fueron establecidas en las democracias modernas de Occidente y se opone al Islam por razones perfectamente izquierdistas en términos tradicionales, porque se está oponiendo a cómo los musulmanes yihadistas oprimen a las mujeres, cómo oprimen a los hombres, cómo destruyen la libertad de expresión, etcétera. Todo eso encaja con este argumento de Bret Weinstein de que una vez que se resuelven los problemas, pues el izquierdista se vuelve conservador. Geert Wilders es un conservador porque está tratando de conservar la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, el voto para todo mundo, la protección de las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que se ha exagerado mucho esta ola de derechismos europeos. En primer lugar, no veo que hayan ganado tanto. En segundo lugar, los que han ganado no los veo muy derechistas. Y los que sí son muy derechistas todavía están teniendo muchos problemas, como vemos para el partido de Wilders en Holanda, para poner en marcha políticas que realmente resuelvan los problemas que se prometieron resolver. En Holanda sí, es cierto que Wilders ha propuesto, de hecho, deportar a todos los inmigrantes ilegales de Holanda y también ponerle condiciones muy estrictas a los musulmanes que se quieran quedar, ¿no? Exigirles un juramento de lealtad a la democracia holandesa y este tipo de cosas. Eso me parece todo razonable, no me parece en absoluto extremo que se le exija a la gente que viene a un país que sea leal a ese país. O sea, eso de extremo no tiene nada. Los izquierdistas lo representan como extremo
porque quieren desprestigiar cualquier movimiento en contra de las políticas suicidas de los izquierdistas, pero no son argumentos, en mi opinión, sensatos. Y entonces queda la última pregunta que había yo escuchado en lo que dijo Gabriel, que es, ¿de qué se tratan estas políticas de inmigración que se han seguido en las últimas décadas en Europa? Un argumento que se utiliza mucho en algunas ciencias sociales para interpretar el comportamiento de los seres humanos es que la primera hipótesis de la intención de un comportamiento debe de ser que el comportamiento buscaba lograr el efecto obtenido. Esa debe de ser la primera hipótesis. Entonces tú ves a un ser humano que se comporta de cierta manera y obtiene un resultado. La primera hipótesis debe de ser, estaba tratando de obtener ese resultado. Las políticas de inmigración europeas han sido muy consistentes a lo largo de muchas décadas. Sus resultados han sido muy obvios desde hace mucho tiempo y no se han alterado un ápice esas políticas de inmigración. Por lo tanto, la primera hipótesis debe de ser que los gobernantes europeos estaban buscando conseguir precisamente lo que obtuvieron. ¿Y qué es lo que han estado obteniendo? Cada vez nos acercamos más a una guerra civil en toda Europa. Y lo mismo está sucediendo en Estados Unidos. Cada vez nos acercamos más a una guerra civil. Ahí no tanto por las políticas de inmigración de las últimas décadas, aunque las políticas de inmigración de esta última administración sí encajan dentro de dentro de esa lógica. Y yo interpreto esto todo dentro de un marco maquiavélico. En mi opinión, los gobernantes occidentales, tanto en Estados Unidos y también en algunos lugares en Latinoamérica y en Europa, han seguido una política maquiavélica de destrucción de la democracia, y la inmigración de musulmanes yihadistas a Europa, como la inmigración descontrolada a Estados Unidos ahora en los últimos años, tiene el efecto de empinar los movimientos sociales dentro de estos países cada vez más a la guerra civil, que era lo que estaba describiendo Irving. Como bien dice Irving, una de las consecuencias esperables de producir tanta inmigración yihadista a Europa es que va a haber una reacción, ahora sí de extrema derecha, que no ha sucedido todavía, pero que bien puede suceder, nativista, nacionalista, y entonces lo que sucede es una guerra civil entre yihadistas aliados con izquierdistas y extremo derechistas en Europa. Yo predije que esto iba a suceder hace años cuando vi los efectos que estaban teniendo estas distintas políticas que han seguido nuestros gobernantes, siendo que no las modifican. A mí me convencen de que esto es precisamente lo que quieren, y eso nos obliga, en mi opinión, a estudiar con mayor cuidado quiénes realmente son estos gobernantes, quiénes los han financiado, con quiénes platican, con quiénes se organizan y qué relaciones tienen con los movimientos más nefastos que hemos tenido en Occidente. Señores, hoy hemos tratado sobre la negociación en la Franja de Gaza y el tema de los rehenes, y también sobre las elecciones en Francia y en Inglaterra, con el ascenso de ciertas fuerzas de izquierda y el ascenso también de ciertas fuerzas de la derecha. Y vamos a terminar con un pequeño juego que no los preparé. Entonces, liberen los micrófonos. Yo les hago tres preguntas a los tres, porque yo también voy a responder. Y si pueden, yo sé que es difícil, pero digan una respuesta y una frasecita, no larga, corta. Primera, Francisco, Biden se presenta a elecciones, y si tu respuesta es no, ¿quién se va a presentar por el Partido Demócrata? Tu respuesta. Yo creo que sí lo van a quitar porque no veo cómo pueda ya sobrevivir este proceso Biden. O sea, yo veo a Biden que en cualquier momento se vuelve totalmente inservible hasta para saludar, no digamos ya una conferencia de prensa y mucho menos un debate. Entonces yo creo que sí lo van a quitar. No veo a quién pongan que le pueda ganar a Trump, entonces no quiero proponer una hipótesis ahí, pero lo que sí diría como frase, como la frase que tú quieres, es: no importa a quién pongan, porque en realidad Biden es Trump y Trump es Biden. En mi opinión, no hay ninguna diferencia entre esos dos. En realidad son los servicios de inteligencia los que controlan la política estadounidense. Señor Irving, ¿qué va a ocurrir? No, yo también creo que lo quitan y me parece que, no, digo, es muy difícil ahorita ya agarrar a quien lo sustituya. Me parece que lo que más razonable consideraría mucho, no me atrevería a apostar que así va a ser, sería Kamala Harris. Pero de que van a quitar a Biden se me hace lo más probable. Ya no da para más el señor. Mi opinión es que van a quitar a Joe Biden y que van a postular a Michelle Obama como candidata del Partido Demócrata. Lo más Eh, probable. Creo que es lo que va a ocurrir. Segunda pregunta para Francisco, y es así: de los presidentes latinoamericanos, puedes incluir iberoamericanos, por supuesto, de la península, tanto Portugal como España, pero los presidentes que nos influyen a los latinos, ¿quién te parece que es el más nefasto hoy? El más nefasto, está difícil, me la pusiste muy difícil. Eh,
Desde cierto punto de vista es Lula da Silva, porque Lula da Silva es el creador del Foro Sao Paulo junto con Castro, y el Foro Sao Paulo es lo que ha estado destruyendo la democracia en todo Latinoamérica. Entonces, desde cierto punto de vista es Lula da Silva, aunque Lula da Silva no ha sido tan nefasto para Brasil, eso debe admitirse. Las consecuencias de Lula da Silva han sido peores fuera de Brasil. Y en términos de la destrucción de su propio país, el más nefasto de todos, sin duda, bueno, es la mancuerna de Chávez y Maduro. Irving. Mira, coincido con lo que dice Francisco de Lula da Silva. Sobre todo Lula es peligrosísimo porque tiene cara de buena gente, ¿no? Mucha gente piensa que es buena gente. Pero ahora, si nos vemos a lo que es el complot y el aspecto operativo, desde dónde se ha planeado todas las desgracias de América Latina, es desde Cuba. Entonces, el más nefasto en ese sentido me parece Díaz-Canel. Pero también Pedro Sánchez está haciendo lo suyo. O sea, ahorita la imagen, la fuerza y lo que representa Pedro Sánchez, desde que ofreció esta amnistía a los independentistas catalanes, Pedro Sánchez se merece un lugar especial en el Olimpo de la gente nefasta. Yo también creo que hoy el más nefasto de los latinoamericanos o iberoamericanos, como quieran llamarlo, es Pedro Sánchez, muy seguido por Gustavo Petro. Son dos presidentes que eh, destruyen internamente la estructura nacional en muchos aspectos y llevan moralmente al país a un posicionamiento con lo más reaccionario y medieval de los pensamientos. Así que creo que es Gustavo Petro. Y por última, si ustedes fuesen, y son judíos, y ven el nivel de antisemitismo que hay en varios lugares del mundo, ¿en qué lugar le aconsejarían hoy, especialmente de nuestro mundo latino, en dónde aconsejarían hoy a un judío que no vaya a vivir? Francisco. Bueno, yo no le aconsejaría, creo que fuiste tú o fue Irving, ya no me recuerdo, que le aconsejaban a los judíos europeos que se fueran a Israel. A mí eso me parece absurdo. Israel ya demostró que no puede proteger a los judíos. El 7 de octubre de 2023 fue contundente. No están matando tantos judíos en Francia, ni en Inglaterra, ni en ninguna parte de Europa, ni en Estados Unidos. En donde más judíos se están matando ahorita es Israel. Entonces, el argumento de escápate a Israel porque ahí estás seguro me parece absurdo y fue demostrado ya el 7 de octubre de 2023. Yo creo que hoy, digo, yo no soy judío, pero si me pides una recomendación para los judíos, lo que yo les digo es, ahorita tenemos que ganar, no hay a dónde correr. Tenemos que, en donde quiera que estén, tenemos que pelear este momento histórico y tenemos que demostrar, tenemos que documentar y demostrarle, no solo a los judíos, sino a los gentiles, cómo funciona el sistema, por qué sucede en las matanzas de judíos, cuáles son los orígenes del antisemitismo y sobre todo es importante comunicarle a todos los occidentales que lo mejor que tenemos en la civilización occidental viene de hecho de la tradición judía, viene del pensamiento judío, de las leyes judías, de la ética judía. No hay que olvidar que cuando los judíos empezaron a migrar y a sentarse en el Mediterráneo, en lo que es la cuna de Occidente, lo que había era griegos y romanos, y los griegos y romanos eran psicópatas. Y fue gracias a la influencia del pueblo judío que esas sociedades psicópatas se transformaron en las sociedades modernas occidentales y todo lo que gozamos hoy en el occidente moderno es un regalo que recibimos del pueblo judío. Cuando los occidentales entiendan eso, todos vamos a estar a salvo, no nada más los judíos. Irving, ¿a dónde aconsejarías no ir? No aconsejaría no ir a Francia, Inglaterra, California, Nueva York, a cualquier lugar que sea un paraíso de izquierda o un paraíso woke, ahí no vayan. Israel con mucho me parece que sigue siendo el lugar más seguro. Lo del 7 de octubre es una anomalía, o sea, no es algo que está sucediendo sistemáticamente. En cambio, lo que está sucediendo sistemáticamente en los lugares gobernados por la izquierda, por el wokismo o por todo este pensamiento postmoderno, son lugares con una agresión ya sistémica contra lo judío y por eso se me hacen los menos recomendables. Yo también pienso que el lugar, evidentemente el Estado de Israel, además de ser un lugar donde sí ha protegido a los judíos, es un país que se ha transformado en un lugar muy creativo para que el judío pueda expresar esa potencialidad intelectual. O sea que no Eso sí, solamente es un lugar, sí, eso sí. sino es un lugar donde nos nutrimos unos a otros y hemos transformado un país en donde los promedios de ingresos son altísimos y es un país que está seguro de sí mismo. Entonces, eso por un lado. Pero sí, yo creo que el lugar más peligroso hoy para un judío es Francia por la confusión intelectual que sufre Francia y la defensa la poca defensa, por favor, a los valores occidentales y los judíos, al fin y al cabo, representan justamente esos valores que crearon esa cultura que hablaba Francisco hace un segundito. Y por lo tanto, Irving, Francisco, me caen muy bien ambos y les agradezco haber dedicado este tiempo a reflexionar sobre lo que ha ocurrido esta semana y si Dios quiere nos vemos pronto. Abrazo a ambos. Abrazo también. Igualmente, gracias, Gabriel.
Nos vemos la próxima semana.